Cazadores de microbios, por Paul de Grief, capítulo 10, Ross contra Gracie, el paludismo. Los últimos años del siglo XIX fueron tan aciagos para las garrapatas, sabandijas y mosquitos como gloriosos para los cazadores de microbios. Y ahora les ha llegado el turno a los mosquitos. Hay que borrar el paludismo de la tierra. El paludismo puede ser extirpado. Y todo ello debido a que a mediados del año 1899 dos cazadores de microbios, pendencieros y poco serios, habían demostrado que una especie determinada de mosquito era el criminal responsable del misterio del paludismo. El paludismo es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. Solo el género Anopheles del mosquito transmite el paludismo. Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y o dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen de 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. Antes de saber esto, dos hombres resolvieron el enigma. Ellos fueron Ronald Ross. Nacido en la India al pie del Himalaya, al principio se aficionó por la literatura y el arte, y hubiera seguido este camino a no ser que su padre Sir Campbell Clayton Grant Ross, general de la Armada inglesa con destino en la India, lo obligó a estudiar medicina. Ronald, que tenía mucho orgullo, se buscó una plaza de médico en un barco de la Anchor Line, que hacía el servicio entre Londres y Nueva York. Posteriormente logró ingresar en el servicio médico de la India. En 1888, cuando obtuvo la primera licencia, volvió a Inglaterra, en donde conoció a Miss Rosa Bloxham y se casó con ella. Cuando regresó a India, empezó a ocuparse seriamente de su profesión. Se dedicó a examinar al microscopio, instrumento que aún no dominaba, la sangre de los indios atacados de paludismo. El microbio de esta enfermedad, curioso y multiforme, había sido descubierto muchos años antes, en 1880, por Laveran, cirujano del ejército francés. Ross, que tenía tanto de original como de activo y que jamás hacía las cosas del mismo modo que los demás, intentó descubrir el germen del paludismo empleando métodos propios, y fracasó en el intento, ya que al examinar las gotas de sangre de cientos de indios palúdicos no encontró nada. Así que escribió 4 trabajos científicos tratando de demostrar que el paludismo era debido a desarreglos intestinales. Estos fueron sus comienzos en bacteriología. Ross regresó a Londres en 1894 con la idea de abandonar la medicina y la ciencia, pero se encontró con Patrick Manson. Manson le mostró los parásitos pálidos del paludismo, moteados de un pigmento negro, y juntos vieron cómo esos parásitos, extraídos de la sangre de marineros que acababan de regresar de los mares ecuatoriales, se convertían en escuadrones de esferas diminutas dentro de los mismos glóbulos rojos, saliendo de estos después. Ross quedó maravillado. Una vez que las esferas habían salido de los glóbulos rojos, se convertían rápidamente en semilunas, y estas a su vez emitían 2, 3, 4 y a veces hasta 6 largos flagelos, que se curvaban y azotaban, dando al parásito el aspecto de un pulpo microscópico. Entonces, el antiguo médico de Shanghái vertió su fantástica teoría sobre aquel joven, a quien deseaba convertir en instrumento suyo. Los mosquitos chupan la sangre a los palúdicos. La sangre contiene unas semilunas que ha visto usted. Penetran en el cuerpo de los mosquitos convirtiéndose en una forma resistente parecida a las esporas del bacilo del carbunco. Los mosquitos mueren, caen al agua y la gente bebe el caldo de los mosquitos muertos. El 28 de mayo de 1895 se embarcó para la India. Al llegar fue destinado a Secunderabad, puesto militar solitario, enclavado entre pequeños lagos calientes, en una inmensa llanura sembrada de espantosos montones de roca, y allí fue donde empezó a trabajar con los mosquitos. Al mismo tiempo tenía que ocuparse de los enfermos, puesto que era médico, y el gobierno de la India no se mostraba dispuesto a reconocer a Ronald Ross como una autoridad en cuestión de mosquitos. 2 años después volvió Ross a Calcuta, a un buen laboratorio con ayudantes, mosquitos e indios con tantas semilunas palúdicas en la sangre como pudiera desear cualquier investigador, por lo que aquella ciudad era un magnífico foco de paludismo. Rox y Bugs pusieron manos a la obra para encontrar los círculos punteados de negro en el estómago de los mosquitos. Bugs inspeccionó las alcantarillas, los desagües y las apestosas cisternas de Calcuta y capturó mosquitos grises, atigrados y mosquitos con las alas de pardo y de verde. Dentro del limitado conocimiento que tenía Ross de las diversas especies de mosquitos, ensayaron todas las que encontraron. Los pájaros padecían paludismo. El microbio del paludismo de los pájaros se parece mucho al de los hombres. ¿Por qué no ensayar con los pájaros? 1889. Ronald Ross soltó 10 mosquitos grises en una jaula que encerraba 3 alondras.
cuya sangre estaba plagada de parásitos de paludismo. Los 10 mosquitos picaron a las alondras y se llenaron de sangre de estas. 3 días después pudo exclamar Ronald Ross: El parásito del paludismo de los pájaros se desarrolla en las paredes del estómago del mosquito gris, de la misma manera que el parásito humano lo hace en el estómago del mosquito de alas moteadas de pardo. Día tras día, fue Ross matando y abriendo uno a uno a los mosquitos, pudiendo comprobar cómo se iban hinchando los círculos, cómo crecían. No cabía duda. Entonces, los mosquitos transmiten el paludismo al picar. Carece totalmente de fundamento el que los pájaros o las personas contraigan el paludismo por beber agua con mosquitos muertos o aspirando polvo de mosquitos. Jamás se ha dado otro ejemplo más hermoso de que teorías equivocadas conduzcan a un cazador de microbios a hechos insospechados. Ronald Ross era un investigador. Pero desgraciadamente Ronald Ross no pudo adueñarse del descubrimiento del paludismo en los hombres. Hizo cosas maravillosas. Sus trabajos fueron los que permitieron al doctor, experto e indignado Battista Grassi realizar los experimentos precisos y soberbios que terminarían por eliminar el paludismo en la Tierra. Battista Grassi. Podíamos habernos figurado que Battista Grassi había de ser el hombre que hiciera lo que Ronald Ross no había logrado conseguir. En 1898, el año del triunfo de Ronald Ross, Grassi, que no sabía nada de este y que ni siquiera había oído hablar de él, volvió a ocuparse del paludismo. El peor problema que tiene que hacer frente a Italia es el paludismo. Después de nuestras ricas granjas, ataca a millones de personas en nuestras lozanas regiones pantanosas. ¿Por qué no resuelve usted este problema? Terminado el curso de 1898 en la Universidad de Roma, tomó sus vacaciones el 15 de julio. Provisto de una colección de anchos tubos de ensayo y de un cuaderno, partió de Roma con dirección a las tierras bajas, pantanosas y desoladas. Grassi era un experto en cuestión de mosquitos. Sus ojos, tan débiles y bordeados de rojo, estaban dotados de una gran agudeza visual para descubrir las diferencias que presentaban entre sí las especies diversas de mosquitos que encontró. De esta suerte estuvo Grassi todo el verano, recorriendo de arriba abajo los lugares más desagradables de Italia. Libró de sospecha de que fueran autores del crimen del paludismo 12 o 20 mosquitos diferentes, pues siempre encontró insectos de esta clase en lugares donde no existía la enfermedad. Asimismo, eliminó 2 docenas de especies diferentes de mosquitos grises y moteados que halló en todas partes, en las salas y dormitorios de las casas particulares y en las sacristias de las catedrales, picando a niños de pecho y borrachos. Recorrió más de 2/3 partes del camino que había de llevarle a la resolución del misterio de la transmisión del paludismo en las personas enfermas a las sanas, antes de que hubiera realizado un solo experimento en su laboratorio, porque allí donde había paludismo había también mosquitos. Grassi encontró una especie de mosquito chupador de sangre característica y definida llamada zarzarone. En donde zumbaba el zarzarone siempre encontraba caras muy sofocadas en las camas con las ropas arrugadas o caras con dientes castañetientes. Donde aquel mosquito especial zumbaba al anochecer siempre encontró campos en espera de que alguien los cultivara, y de las casas de los pueblos enclavados en aquellos campos vio salir cortejos y largas filas de cajas negras. Era imposible confundir a este mosquito. El zarzarone, una vez visto, era un insecto frívolo que volaba de los pantanos hacia la luz de las ciudades. Era un mosquito elegante, orgulloso de sus 4 motas negras en las alas de color pardo claro. Era un mosquito poco serio que tomaba una postura rara al posarse, con la extremidad del abdomen hacia arriba, y que era la manera de distinguirlo, porque los del género Culex la dirigen hacia abajo. Era un animoso chupador de sangre. Tal era el zarzarone al que los naturalistas habían dado el nombre de Anopheles claviger, muchos años antes. Grassi volvió a Roma para reanudar sus clases y el 28 de septiembre de 1898, antes de haber realizado un solo experimento, leyó un trabajo ante la antigua y célebre Academia de los Lindsay. Si hay algún mosquito que transmite el paludismo, es el Anopheles. Y otra vez salió Grassi a recorrer la campiña en busca de zanzarones. Crió tiernamente zanzarones en su laboratorio, con melones y agua azucarada. Y en el piso alto del Hospital del Espíritu Santo, en aquellas salas a prueba de mosquitos, Grassi y Bastianelli, sin olvidar al otro colaborador, Bignami, soltaron a los zanzarones en los dormitorios de gente que nunca había padecido paludismo, pero que entonces lo cogieron. Fue en un otoño de picaduras lleno de emociones. Los periódicos adoptaron un tono sarcástico e insinuaron que la suerte de aquellos pobres hombres, animales experimentados, caerían sobre las cabezas de los 3 conspiradores. Váyanse al diablo, por favor. Por aquella época, Grassi había leído ya los experimentos realizados por Ronald Ross con los pájaros.
Cuando llegó el momento de observar el comportamiento extraño de los círculos, verrugas y cuerpos fusiformes en el estómago y glándulas salivales de sus anófeles hembras, comprendió que Ross tenía plena razón. El parásito del paludismo humano hacía en el cuerpo de sus ansarones las mismas cosas exactamente que el paludismo de los pájaros había realizado en los cuerpos de aquellos mosquitos cuyos nombres habían ignorado Ronald Ross. En vista de esto, Gracie incubó zanzarones y todas las tardes, durante 4 meses, él y 6 o 7 amigos suyos permanecieron sentados un rato en la habitación donde habían nacido los mosquitos. ¿Y qué clase de amigos tuvieron que ser? Porque todas las noches allí estaban en la oscuridad. Fueron picados 50 o 60 veces cada noche. No son los hijos de los mosquitos, sino los mosquitos que han picado a un palúdico los que transmiten la enfermedad. Ronald Ross fue tan tenaz como errático. Comprobó en todos sus detalles su teoría de que el Anopheles es el mosquito único y especial que produce el paludismo a las personas. Con 100 experimentos impecables, demostró que el paludismo de los pájaros no podía ser transmitido por los mosquitos que lo llevan a las personas, y que el paludismo de los seres humanos no puede ser difundido por los mosquitos que lo producían a los pájaros. Battista Gracie era un hombre práctico. Una familia libre de las torturas del paludismo vale más que 10 años de predicación. Tendré que hacerlo ver así. 112 personas, entre ferroviarios y sus familias, pasaron a ser animales experimentales a las órdenes de Battista Gracie, y tuvieron que cumplir con lo que éste les ordenó: permanecer dentro de sus casas a la hora del crepúsculo, hermoso pero peligroso. Indiferente a la muerte, especialmente a una muerte invisible, como lo son todos los seres humanos que disfrutan de buena salud, aquellos 112 italianos tenían que tomar precauciones para no ser acribillados por los mosquitos. Gracie pasaba muy malos ratos con la gente, se vio obligados a reprenderlos, y para conseguir que permanecieran al abrigo de la tela metálica, tuvo que recurrir a gratificarlos. Él mismo les dio el ejemplo, yendo a dormir a Albanela, el peor de todos los sitios, 2 noches por semana, al abrigo de la tela metálica. Los zarzalones sumaban a millares en torno a las estaciones protegidas con la tela metálica. Sobre las estaciones vecinas no protegidas con la tela metálica, y en las que vivían 415 desgraciados, se precipitaban los zarzalones en busca de su presa, y casi todos aquellos 415 seres, hombres, mujeres y niños, cayeron enfermos de paludismo. Y a todo esto, ¿qué era de los 112 prisioneros nocturnos tras las telas metálicas? Pues se calaron los días de lluvia, respiraron aquel aire que durante 1000 años había sido considerado por los hombres más doctos como la causa del paludismo. Se quedaban dormidos al oscurecer, hicieron toda clase de cosas reputadas como peligrosas por los médicos eminentes, pero por las noches subieron al abrigo de las telas metálicas, y en todo el verano solo 5 de ellos tuvieron el paludismo. Fueron casos benignos, tal vez recaídas, como decía Gracie. En la estación de Albanela, tan temida de la que han salido durante años enteros tantos ataúdes, se puede vivir saludablemente, como en el sitio más sano de Italia. Tal fue la lucha sostenida por Ronald Ross y Battista Gracie contra los asesinos de los glóbulos rojos de la sangre, zapadores de la vida vigorosa, destructores de hombres, principal azote de los países meridionales contra el microbio del paludismo. En Italia, la India y América hay ahora campos fértiles y niños robustos, donde antes el zumbido de Anopheles significaba sangre anémica y dientes castañeteantes, tierras desoladas y la muerte. Ahí está el Canal de Panamá, ahí está Ronald Ross, a quien fue otorgado el premio Nobel de 7.880 libras esterlinas, por haber descubierto el mecanismo de la transmisión del paludismo a los pájaros por los mosquitos grises. Ahí está Battista Gracie, que no obtuvo premio Nobel y que ahora está casi olvidado, excepto en Italia, en donde le aclamaron y le hicieron senador. ¿Es realmente posible clasificar a estos dos hombres por orden de mérito? Es seguro que Ross no hubiera resuelto el enigma sin Gracie. Battista Gracie y Ronald Ross se hubieran tirado los trastos a la cabeza discutiendo cuál de los dos tenía más mérito.